Buenos días, mi nombre es Imelda Jiménez Noriega y el tema de hoy es guión radiofónico, formato, géneros y estilos. El objetivo de tocar este tema es que el alumno identificará los formatos existentes en materia de guionismo radiofónico para integrar con ética profesional la estructura discursiva de productos comunicativos y la elaboración de programas y mensajes estéticos con una visión crítica y reflexiva de la realidad que le rodea. Es decir, que el propósito es que el alumno pueda identificar los formatos existentes en el guionismo para radio con la intención de que elabore propuestas estéticas con una postura crítica y reflexiva y que realmente sean construcciones propositivas para el aprovechamiento del medio, que, como medio sonoro, tiene muchas cualidades que lo hacen práctico y económico. El guión radiofónico es un escrito donde se exponen ideas con los detalles necesarios para su realización. En el caso de radio, le otorga al guionista la total libertad de tiempo y espacio, ya que no existen barreras para el escenario, porque a más de un siglo de su creación, la radio sigue siendo el único medio de comunicación que estimula la imaginación de la audiencia con el uso de sonidos, música, efectos, silencio y palabras. Por ende, la labor en primera instancia de los géneros radiofónicos y después de los formatos es esencial debido a que ofrecen al guionista herramientas útiles como modelos de recepción en su ejercicio profesional, cumpliendo, desde el punto de vista de Pousa, tres funciones. Una, como horizonte de expectativa pragmática y hermenéutica para el receptor. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que se espera de la práctica radiofónica? En segundo lugar, como renovadores del interés del relato a través de diferentes procesos constructivos, porque la construcción del guión se puede dar desde diferentes enfoques, solamente tomando como esencia la adaptación o la originalidad. Y, en tercer lugar, como muestra de respeto a la audiencia con derecho a distinguir y a seleccionar, pues finalmente es la audiencia quien decide si nos escucha o no nos escucha. En este sentido, el género debe entenderse como una estrategia comunicativa para hacer llegar de la forma más adecuada el mensaje radiofónico, es decir, es un conjunto de procedimientos que estructurarán armónicamente un texto de acuerdo a las características previamente establecidas, reconocidas y desarrolladas reiteradamente por varios autores de forma convencional, tema que se conoce como programación y que da cabida a los distintos tipos de programas con características peculiares que pueden clasificarse como promocionales o comerciales, cuya principal característica es que son productos de muy corta duración, de 10 hasta 60 segundos, motivo por el cual también se les conoce como spots. Su finalidad es la difusión o promoción de servicios o productos y cuando es sin fines de lucro se les llama promocionales, pero si la intención es de compra se les llama comerciales. Las cápsulas tienen una duración mayor que los spots, de 1 a 10 minutos, y son programas unitarios o también pueden ser parte de una serie. La temática es libre. El radiodrama, por su parte, es cuando un guión para radio toma la estructura literaria de los géneros dramáticos, apoyándose principalmente en el melodrama. Se ubica en esta clasificación que, dependiendo de la estructura, puede derivar en radioteatro, cuando toma como fuente principal obras dramáticas escritas para teatro y el tiempo de duración será unitario, es decir, lo que dura la obra. Radionovela, con características del género y la característica fundamental es que se desarrolla un capítulo o en episodios seriados. El radiocuento, al igual que el radioteatro, tiene una estructura lineal y unitaria. El noticiario, también llamado programa informativo, toma como referencia los géneros periodísticos, tanto informativos como opinativos, por lo que conservan las características de cada uno. Sin embargo, es importante recalcar que para radio la estructura debe ser breve, concreta y manejar un lenguaje sencillo. Los didácticos se utilizan para la difusión de conocimientos escolares o académicos y pueden ser de información general o de capacitación, con locutor y material complementario generalmente. Por su parte, los guiones de concurso
involucran a la audiencia para una participación directa con el medio. Generalmente son programas en vivo para evitar violaciones a la ley de radio y televisión, y en este caso no se cuenta con un guión, sino con una guía que se desprende del tema o contenido del programa que se presenta en el concurso y que generalmente se conoce como escaleta. Los infantiles deben de tener un lenguaje sencillo porque van dirigido a un público infantil y por lo general la conducción también corresponde a niños. En algunos casos van acompañados por un adulto para tener una mayor identificación con la audiencia. La temática a tratar dependerá de la edad del público a quien va dirigido el programa. Por ejemplo, existen programas de corte científico para que los niños se vayan familiarizando con temas científicos con un lenguaje sencillo y fácil de entender. En el caso de los deportivos, como actualmente existe una proliferación del deporte, se han desarrollado programas especializados en la crónica deportiva o el análisis. Como se incluyen comentarios, el guión debe complementarse con datos y anécdotas que enriquezcan la narración. Si se trata de musicales, los programas son los que tienen mayor presencia en la radio y conservan el mismo formato que desde la década de los 30 fue desarrollado por Martin Bloch, donde no solo se ofrecían bloques musicales, sino que también se realizaban comentarios al respecto. A partir de la década de los 90 se agregó otro elemento más, la temática o el género musical, por lo que es más frecuente que las estaciones de radio, a pesar de ofrecer barras musicales, sean especializadas. De manera general, los programas de radio se manejan como misceláneas, en donde se incluyen 3 o más de las formas de programación que se acaban de revisar. El formato, por su parte, representa la planeación de los géneros en estructuras planteadas específicamente para cubrir las necesidades del medio de modo práctico. Es decir, son las distintas maneras para presentar los contenidos de determinado género en el medio seleccionado. La propuesta ética y estética que refleja fielmente lo anterior es el guión, observado como la guía de una obra a realizarse, que mediante el uso de la palabra, efectos, música y silencio como elementos fundamentales del mensaje, promueve la imaginación por medio de modelos que encapsulan inventiva y sensibilización del escritor, estructurados en un lenguaje genuino y especializado para eclosionar emociones en el receptor. A menudo, los formatos para guión se trabajan en una sola columna, donde integran los canales de sonido y el contenido del mismo, aunque también hay autores, entre ellos Christopher Otwin, del Emerson College, que proponen su uso en 2 columnas. El lado izquierdo lo reservan para instrucciones técnicas y para indicar la fuente de cada canal de sonido, mientras que el lado derecho se utiliza para describir el contenido de audio, entradas y salidas y el diálogo en sí. Hay autores, como en el caso de Linares, más contemporáneos, que proponen el uso de 3 columnas, la primera utilizada para la numeración de cada línea, la segunda para las acotaciones tanto de canales como de diálogo, y la tercera para un seguimiento del tiempo en frecuencia acumulado para cada canal. La mejor propuesta, desde mi punto de vista particular, es la que mejor le acomode al locutor, donde hay que considerar que entre más sencilla sea su construcción, más fácil será su comprensión. Existen 3 tipos de formato: el formato literario, el técnico y el absoluto. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, hoy no se verán. Pero que existen 2 tipos de guiones dentro de estos 3 formatos, que es el guión de adaptación o de recreación y el guión original, cuyas características, como su nombre lo indica, es que en el primer caso, el guión de adaptación o de recreación es aquel en donde ya existe una historia original y entonces el guionista solo se encarga de adaptar esa historia. En el caso del guión original es que el guión o la historia no existen previamente y por lo tanto es desarrollada de manera completa por el guionista. Independientemente de la programación o incluso del formato, el estilo del guión debe mantener un estilo informal, personalizado con la audiencia donde se quiere llegar, es decir, el target, ser natural y ser preciso, para lo cual es necesario que cubra los siguientes requisitos en su estructura.
El primero de ellos es la simplicidad, donde el lenguaje debe ser sencillo, aunque ello no debe significar que las oraciones sean llanas y pobres en vocabulario. Las palabras, por lo tanto, deben ser de uso cotidiano, lo que contribuirá a que el auditorio pueda convertirse en cautivo y también puede ser que al paso del tiempo se genere conciencia en el uso de un vocabulario más amplio. El segundo es la gramática. La utilización de una gramática adecuada y efectiva para comunicar las ideas puede marcar la diferencia entre la aceptación o el rechazo. El uso adecuado de los tiempos verbales en combinación con palabras claras y sencillas facilita la transmisión del mensaje. El tercer punto es precisamente la puntuación, que en el guionismo es más funcional que en otros tipos de redacción, pues indica al locutor dónde debe realizar pausas y qué tan largas deben ser esta, así como el análisis y el énfasis con el que deben realizarse las expresiones. Abreviaturas. Se debe evitar el uso de abreviaturas, a excepción de algunos casos donde las siglas sean del dominio público, como PRI, PRD, UNAM. En el caso de los números, es mejor escribirlos con letra si se trata de dígitos. Género. Si existe algún gramema que indique el género, debe realizarse adecuadamente para evitar términos sexistas. Por ejemplo, si el cargo es de presidente, pero corresponde a una mujer, debe decirse presidenta. Precisión e investigación. Este último punto significa que independientemente del género que se redacte, es importante verificar que los datos con los que se trabajará sean correctos. A pesar de que en radio se trabaja con lapsos de tiempo cortos, es necesario que lo que se diga sea verificado con anticipación, dado que debemos ser claros y verídicos en la información que se maneja. Para concluir, es importante destacar que el guión, como guía generada para la articulación de numerosos elementos sonoros, permite, mediante una serie de indicaciones, muchas de las veces generales, facilitar las cosas para todo el equipo que ejecutará la producción para la generación de productos radiofónicos. El objetivo del guión, con sus diferentes géneros, formatos y estilos que acabamos de ver, es conseguir la máxima efectividad a la hora de llevar la idea al papel y permitir la coordinación del grupo de locutores que intervienen en el programa con los técnicos de la sala de control. Sobre todo, hay que tener en cuenta que no todos han intervenido en el desarrollo del mismo y en muchos casos apenas si tienen tiempo para explicar los pormenores de su contenido. Por lo tanto, independientemente del tipo de guión que se elabore, es importante que cubra